Volviendo a la actualidad, ¿cree de alguna manera que todas estas denuncias que la Iglesia ha recibido por casos de pedofilia eh, afectó de alguna forma su credibilidad? Yo creo que sí. Sobre todo en los últimos años, los últimos por lo menos 20, 25 años, las denuncias que se fueron dando, especialmente a partir de Estados Unidos. Ustedes conocen, hay una película famosa llamada Spotlight, si no me equivoco, sobre las denuncias de abuso sexual de sacerdotes en Estados Unidos a varios chicos. Afectó bastante la credibilidad, tanto es así que una veces en la calle le puede pasar, o a veces en redes. Bueno, en la calle nunca me pasó, pero sí en redes sociales, ¿no? Como en las redes sociales, lo que uno dice en las redes sociales después nos anima a decirlo en la Es cara. cierto. Eso, para mí lo que pasa en redes sociales no existe, digamos. Es una realidad que no existe en la realidad, ¿no? Una realidad virtual, ¿no? Pero sí, en los primeros años, las primeras 2 décadas, yo creo que ahora está bajando bastante de vuelta, afectó la credibilidad de el modo de ser o el respeto que se tenía por el sacerdote o por las religiosas o por la Iglesia Católica como institución. Sí, claramente que sí. Hubo casos que fueron verdaderos, ciertamente. Yo manejo bastante la estadística, tanto civil como eclesiástica. La estadística, digo para que la gente, esto es algo políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero es estadística. Esto, o sea, contra facta no sunt argumenta, se dice, ¿no? Contra los hechos no hay argumentos. Y es que el 80% de los casos de abuso sexual de parte de miembros de la iglesia fueron abusos homosexuales. Esto no lo dicen. ¿M? O sea, no se repite, ¿no? Que es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero el 80% de casos que hubo de sacerdotes respecto de personas dentro de la iglesia fueron abusos de homosexuales, que eran curas, en el caso de los curas, que abusaron de algún varón siempre, menor o mayor de edad, ¿no? Em, Esto es estadística. Es decir, gente que estaba mal, enferma, que después terminó en un reducto, ámbito propio de varones, como puede ser el sacerdocio, y que claro, es como meter al lobo en el gallinero, digamos, ¿no? O sea, Claro. es como si a una persona heterosexual que no sabe controlar sus impulsos sexuales, lo pones a administrar una agencia de modelos de mujeres. Y bueno, la Sí, verdad sí, sí, que, obvio, 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 o a obvio. alguien que le cuesta la dieta, lo metes a administrar un menú. Y bueno, por lo menos así. Algún problema es cierto. Ahora, entonces, usted descarta que esto sea producto del celibato, por dar un ejemplo, ¿no? Que suelen decir, bueno, a causa de que los sacerdotes son célibes, bueno, tienen estas tendencias, por así decirlo. Se suele argumentar de esa manera. Es, ¿Usted lo descartaría? es típica la argumentación y es a su vez es tonta, porque los delitos sexuales en su inmensa mayoría se cometen dentro de ser una familia. Mm, La inmensa mayoría de los delitos sexuales que hoy en día existen son en familias, lamentablemente. Los abusos sexuales se dan por el papá, por el abuelo, por el tío, toda gente que no vive celibato, o sea, vive una vida sexual activa, hetero u homo, da lo mismo en este caso, pero que no, si no solamente los delitos sexuales serían solamente de gente célibe. Y lo cierto es que es al revés, mm, es de gente que habitualmente tiene una vida promiscua, ¿no? ujú. Y no se puede, no se aguanta con un periodo de castidad, o no se aguanta con una sola mujer, una sola esposa, entonces necesita de más cosas, porque esto es como, la sexualidad no controlada es como la enfermedad del hidrópico, que el que toma agua, agua, agua y siempre tiene más sed, ¿no? O sea, la persona que no controla ese ámbito, eh, lamentablemente es, bueno, alguno conoce gente así, ¿no? Que termina enfermándose, enviciándose con la pornografía, con la masturbación, con las relaciones promiscuas. La solución para evitar todo tipo de abuso sexual es un buen discernimiento de parte de los curas, quiero decir, es primero que sean discernidos en el seminario. Para eso uno tiene 7, 8, a veces 9 años de estudio en una vida de seminario con un superior, con un director espiritual, con un confesor, que son los que tienen que encargarse de decirle si se dan cuenta que ese muchacho no va para ese lado, bueno, porque haga un tratamiento, se vaya a su casa y listo, pero que no, de hecho no, hay leyes concretas en la iglesia a partir de todo esto hoy, no solamente para el discernimiento de los futuros candidatos a sacerdocio, sino incluso para los mismos curas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya que hablamos,
Em, para que un sacerdote en Estados Unidos hoy pueda trabajar con niños o con jóvenes, fíjense lo duro que es, pero a su vez está bueno. Los curas católicos o las monjas católicas deben hacer un curso de algunos meses de cómo es el trato con los niños. Y uno le da una especie de certificado, yo le llamo en broma, el certificado antipedofílico, ¿no? Un certificado que dice que después de 3 meses más o menos de curso, uno está capacitado para poder trabajar con un niño. ¿Mm? Quedan un montón de tips humanos, digamos, ¿no? Pero que están buenos. Los niños habitualmente vienen y te quieren abrazar porque es un modo... Claro. Entonces el cura, sin tampoco empujarlo al niño, no, porque me van a tildar de pedófilo. Bueno, tratar de ser cauto en el modo de manejar, de saludar, nunca quedarse solo. Porque son cosas que algo de sentido común uno ya maneja. Por ejemplo, yo nunca me quedo solo con un chico, con un joven o una joven en un lugar que no se pueda ver. En el confesionario, los curas. La otra vez cuando estábamos con vos en Luján, yo te explicaba por qué la iglesia tuvo siempre la Es cierto. precaución de poner cuando no se confesaba, ¿no? Una especie de rejilla, ¿no? De una ventanita, que ni siquiera hay contacto, no puede haber contacto físico. Bueno, porque la iglesia tiene 2000 años, no nació con Spotlight, Es- no sé, no los escándalos. Entonces, bueno, pero yo creo que esto ha servido en parte como una purificación. Ciertamente se usaron muchísimas denuncias falsas, muchísimas, porque hay toda una industria del juicio. Bueno, ese es un punto bastante importante porque si sale una denuncia, todos los medios de comunicación, como si fuera cadena nacional, Claro. la reproducen. Ahora, también hay muchas noticias respecto a que luego de un juicio se demostró que nada que ver Claro. la denuncia. Ahora, eso no lo reproduce Ah, nadie. bueno, eso no sé. ¿Cree que hay una tramoya detrás? O sea, se utilizan estas clases de casos para de alguna manera tirarle tierra a la iglesia? Sí, digamos, los valores que la iglesia intenta proponer no son justamente los valores del mundo. Uno va a contramano del mundo, ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Es así. Entonces, cuando sucede que se le acusa a la iglesia, o a los miembros de la iglesia, mejor dicho, de algunas cosas y después se dan cuenta que no era verdad, bueno, yo nunca he visto un periodista que salga a decir, ¿saben qué? Miren, esta noticia que digamos hace 3 años acá en el Mm. noticiero, el cura fue absuelto porque era mentira la acusación. ¿Cuándo lo vimos? Nunca. No se da la honestidad periodística para estos casos, ¿no? Son noticias, bueno, que van pasando y ya está. Uno te calumniaron de ese Sí. modo y olvídate. Sí, 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 es cierto. Entonces, vemos que la iglesia se lo tomó tan en serio al tema que también ha tomado medidas para evitar de que a futuro Correcto. las mismas cosas puedan Te digo, volver a ocurrir. la única, porque estos cursos, mira, yo te contaba que estaba en Estados Unidos. Yo para ir a predicar una conferencia a Estados Unidos, a una parroquia, a un lugar así, no digo para estar con niños, a dar una conferencia en un auditorio con 300, 400 personas. Punto. Yo para poder ir allá, previamente, fíjate que esto, hasta qué punto se lo tomó en serio, tengo que mandar una carta de recomendación de mi superior religioso o de mi obispo que diga, el padre Javier Oliva de Rabasi no tiene ningún proceso canónico en su contra, es una persona de buena conducta, no tenemos noticias que tenga problemas con el alcohol, ni con la droga, ni que haya sido acusado por una cuestión de abuso sexual o de pederastia. O sea, una especie de, de certificado de reincidencia, digamos, de libre deuda de Sí, antecedentes sí. penales, porque uno, ante la duda, es un pedófilo en potencia. ¿Entendés? Entonces yo para poder dar una conferencia, reitero, a gente adulta, en un salón o en una universidad, lo que sea, tengo que mandar esa carta. Que al principio a mí me parecía súper humillante, pero después digo, ¿sabes qué? Está bueno que uno se humilla así. O sea, está bueno porque uno no tiene nada que ocultar. Entonces es bueno, perfecto, que escriban a mi superior, que mi superior o el obispo mande la carta y que digan que yo lo hacen para decir, nosotros no nos hacemos cargo de esta persona que viene acá si el que lo tiene a su cargo no se hace Claro. cargo. Sí, sí, sí. ¿Y se tomaron algunas medidas o cuál fue el proceder, mejor dicho, respecto a los casos donde sí hubo abuso? La iglesia, ¿cómo se comportó con las víctimas? Bueno, en el caso de los... A ver, una cosa es antes del 2000, otra cosa es después del 2000, ¿no? Quien puso mucho orden con este tema fue el Papa Benedicto XVI, ¿no? Muchísimo orden. Primero, hoy en día, así funciona.
Si un sacerdote es acusado, no digo que sea culpable, es acusado de un abuso sexual a menor o a mayor, hetero u homo, da lo mismo acá, la primera medida que hace la iglesia con el sacerdote, aunque sea San José, o sea, el Padre Pío, es te aparta del ministerio, te suspende las licencias. Lo que llama en latín ad cautelam, por una cuestión de cautela. Por más que la acusación sea falsa, lamentablemente es así. Es como pasa algo parecido hoy con el tema de los delitos contra las mujeres, contra el abuso contra la mujer. Bueno, a un papá lo acusan de maltrato, violencia familiar, te quitan a los hijos, te hacen una perimetral. Sí. Ante la duda, la mujer tiene la razón, ¿viste? En este mundo que tenemos hoy. Es así. Bueno, si algo parecido pasa con el sacerdote, la iglesia te aparta del ministerio hasta tanto no se investigue el caso. Después, en todo caso, te devolverá, pero. Y uno lo tiene asumido eso. O sea, yo siempre tuve asumido que si algún día. Bueno, son las reglas del juego. Si no, uno no podría ser apostolado, ¿no? Entonces, después te apartan del caso. En el caso de que te encuentren culpable, entonces sí te pueden quitar el ministerio, te reducen al estado laical, ¿no? Significa que no podés más celebrar misa, ni confesar, ni predicar en nombre de la iglesia. Y a su vez, si hay una denuncia penal en el ámbito, digamos, civil, laical, quiero decir, bueno, pues entonces adelante. Si te toca la cárcel, hay curas que están en la cárcel. Hay curas que están en la cárcel incluso por meras acusaciones. Otros sí han sido culpables y tienen que pagar su pena. Y bueno, la pena tiene su valor también redentor, ¿no? Porque es un alma que también tiene que salvarse, aunque haya sido nefasto lo que hizo y aunque le quepa la condena más grande, ¿no? Es un tema aparte, pero para mí esos casos son casos de gente totalmente enferma que difícilmente a veces se recuperan. Entonces, bueno, no le queda otra que abstenerse y que recuperarse en un lugar donde esté alejado del Mm. trato con chicos, ¿no? Sí, sí, sí.